Padre, somos más que vencedores por medio de ti, Señor. Padre, tu victoria es nuestra victoria. Señor, y venimos delante de ti reconociendo que necesitamos tu palabra, que necesitamos escuchar tu voz. Y Padre, recuérdanos que aunque siempre recordamos tu cruz, un día como hoy es especial. Porque un día como hoy, exactamente como hoy, hace más de 2000 años atrás, en este mismo instante, tú estabas viviendo la mayor experiencia, la experiencia más difícil, para que hoy nosotros podamos ser salvos y cantemos y demos gloria a ti. Señor, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y estoy acostumbrado a que los niños pueden salir y esas cosas, pero como saben, hoy es un día especial. Hoy nos vemos muchos hermanos aquí dentro del templo y nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los hermanos? Bueno, pues los hermanos están distribuidos por todo el terreno, la mayoría de ellos. Como saben, tenemos a los niños del hogar acá con nosotros y le damos gloria a Dios por eso. Así que si usted vio dos personas afuera con jacket fosforescente, no fue que empezaron a construir el puente el Viernes Santo, sino que son dos hermanos que tenemos allá en la seguridad. Así que le damos gracias al Señor. Como saben, tenemos unos hermanos que están ahora mismo en República Dominicana, en las partes más lejanas de República Dominicana, allí la frontera con Haití. Tenemos hermanos allí llevando el evangelio, evangelizando. Tenemos, realmente estamos, como dice la Escritura, hasta el final de la tierra. Y sigan orando por nuestra iglesia, ya que en verano vamos a estar en diferentes partes, literalmente del mundo, como misioneros, llevando la palabra del Señor. Así que le damos gracias a Dios por eso. Nada, mis hermanos, recordemos este gran día. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 45. 27, 45. Hoy tuvimos unos problemas con el internet, así que no estamos ahora mismo en vivo. La predicación se va a subir más adelante. Ya usted sabe. Yo le dije a Figueroa, tienes que sentarte al frente de la primera fila. Pero era una broma, pero él vino y se sentó ahí al frente de la primera fila. Y yo le dije, no. Los más malos se sientan al frente, por eso el pastor Jafo siempre tiene la primera fila. Así que no era literal, pero gloria a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, como saben, a lo que usted busca su Biblia, Mateo 27, como saben, hoy después del culto tenemos un día espectacular, tenemos un día donde vamos a tener almuerzo, casa de brincos, juegos, dinámicas. Al final terminaremos con una sorpresa que comienza a las 3 de la tarde, así que hoy es un día lleno de muchas emociones, pero vamos a la palabra del Señor. Así que mis hermanos, Mateo 27, 45. También la palabra saldrá en las pantallas. Dice así. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían,
se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos, y entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre, en un momento como este, Señor, como dijimos, tú estabas ya en la cruz hace más de 2000 años atrás. Llévanos a la cruz, llévanos a la cruz, llévanos a entender cada detalle que ocurrió ahí y que nosotros terminemos adorando y exaltando tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Un día como hoy celebramos lo que es el Viernes Santo. Y quizás usted puede decir, celebramos. Muchas veces dice, se conmemora el Viernes Santo. Yo estoy diciendo, celebramos el Viernes Santo. Y si usted se pregunta, ¿y cómo es eso que celebramos el Viernes Santo? Bueno, celebramos porque el que murió un viernes resucitó un domingo. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces podríamos decir, conmemoramos ese día. O como se llama en Santo Domingo, que usualmente se hace un memorial después que la persona muere, al par de días, después que es enterrado, se hace un memorial. Ese memorial se cuentan todas las anécdotas de esa persona. Nosotros hoy no estamos haciendo un memorial. Hoy nosotros estamos celebrando, porque un domingo hubo una tumba vacía. Y no se nos puede olvidar que Cristo vino a la tierra con un propósito, y ese propósito era morir. Desde el principio, aún en Mateo capítulo 16, después que él dijo que él es la roca y sobre esa roca se iba a edificar la iglesia, automáticamente después él dice, pero yo vengo a morir. Así que Cristo sabía lo que iba a ocurrir con su vida. Pero yo quiero que Dios nos dé la oportunidad de transportarnos a ese día. Nosotros no sabemos cuándo Cristo nació, inclusive celebramos el nacimiento de Cristo en diciembre, pero sabemos que no fue en diciembre. No sabemos cuándo pasaron muchos eventos de Cristo, pero sí sabemos cuándo Él murió. Sí sabemos literalmente el día en que Él murió y las horas que Él estaba allí crucificado. Y fue un día como hoy, hace más de 2000 años atrás. Y yo quiero que recordemos, o Dios quiere que nosotros recordemos eso. Este evento de la cruz es tan importante que está en los 4 evangelios. Hay algunos eventos o muchos eventos que no están en los 4 evangelios. Este evento está en los 4 evangelios porque es la idea central de Cristo. Para que ustedes tengan una idea, el evangelio de Juan, por ejemplo, tiene 21 capítulos. Si no me equivoco, el evangelio de Juan tiene 21 capítulos. De esos 21 capítulos, desde el capítulo 11 o 12, lo dedican solamente a la última semana de Cristo. Así de importante es esa semana y así de importante es este evento. Y yo quiero que nosotros analicemos. Ya vimos la semana pasada que Mateo quería mostrarnos que el que murió era inocente o es inocente. Ahora yo quiero que veamos qué estaba pasando, cuál era el ambiente en el cual Cristo estaba allí rodeado. Y lo primero era que había una hostilidad por los religiosos. Los líderes religiosos estaban hostiles y maltratando a Cristo. Y aunque vamos a leer mucho de ese capítulo 27 y algunas partes del 26, yo quiero que tengamos esto en la mente. Si usted es creyente, yo quiero que usted tenga esto en la mente. Cada situación difícil que veamos, cuando lo abofetearon, lo vamos a leer cuando lo abofetearon, cuando lo crucificaron. Yo creo que si usted es creyente, medite que eso fue por usted, que nos tocaba a nosotros. Cuando dice el texto y lo abofetearon, Mateo dice, el que murió es inocente, nosotros somos los culpables. Por culpa de nosotros, Él vivió lo que vivió. Así que cada bofetada que le dieron, cuando le pusieron la corona de espinas, era nuestra frente la que tenía que ser traspasada por la corona de espinas. Así que vayamos
a uno de los eventos más importantes, o el evento más importante de nuestra historia. Veamos la hostilidad que Cristo vivió por nosotros. En Mateo capítulo 26 dice el versículo 63, ya el versículo 57 está diciendo que llevaron a Cristo al sumo sacerdote, y mire lo que dice el versículo 63. Mas Jesús callaba. Eso es importante porque eso fue lo que sorprendió a Pilatos, que estaban siendo acusados, lo estaban acusando y acusando y acusando, y Cristo, siendo inocente, no se defendió. Y él dice, y dice Mateo, y él callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús ahí le contesta y le dice: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Miren esto. Analicen eso que Cristo está diciendo. Él está diciendo, en el versículo 64, Él está diciendo, y de hecho, o tú mismo lo has dicho, y sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuándo Cristo se sentó a la diestra del poder de Dios? ¿Ese día cuando lo crucificaron o a los 40 días después de resucitar y subir a los cielos? ¿Cuándo fue que Él se sentó a la diestra del Padre, del poder de Dios? Cuando ascendió a los cielos. ¿Qué le está diciendo Cristo en medio de un juicio a los líderes religiosos? Le está diciendo: yo sé que me van a matar, yo sé que me van a matar, pero yo voy a resucitar y voy a subir a los cielos. Y no tan solo Él dice que va a subir a los cielos. Mira lo que dice el versículo, al final dice: y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué Cristo le está diciendo? Si ustedes analizan, desde el mismo juicio, Cristo le está diciendo: yo voy a resucitar. Yo me voy a sentar a la diestra del Padre y yo voy a regresar. Eso Él está diciendo a aquellos que lo van a matar. En otras palabras, Cristo le está diciendo: todo está planificado, ustedes me van a matar, pero yo no me voy a quedar muerto. Yo voy a resucitar de los muertos y yo voy a regresar por mi pueblo. Yo voy a morir por mi pueblo, voy a resucitar por mi pueblo y voy a regresar por mi pueblo. Entonces el sumo sacerdote, el versículo 65, eso fue tan fuerte para ellos que el versículo 65 dice que él rasgó sus vestidos. En aquel tiempo, cuando se rasgaba los vestidos, era cuando se escuchaba algo que era impresionante o increíble o un arrepentimiento. En uno de esos casos, la persona rasgaba sus vestidos y dice que él rasgó sus vestidos diciendo: has blasfemado o ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? No necesitamos más testigos. He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. ¿Cuál era la acusación de Cristo? Que Cristo decía que era Dios. Y si ellos dijeron: no necesitamos más testigos, es porque lo que Cristo está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Esa palabra Hijo del Hombre es importante porque la palabra Hijo del Hombre significa igual a Dios. Así que Cristo está diciendo: yo soy igual a Dios. Y yo me voy a sentar con poder y yo voy a resucitar y voy a regresar en las nubes. Así que le dijeron: ya no necesitamos a nadie más que nos diga, porque ya ese testimonio es suficiente. Entonces, versículo 67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Vuelve, lo leo. Y recuerden, eso nos tocaba a nosotros.
Entonces le escupieron el rostro. Le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban. Y le decían, dime, ¿quién te dio? Oigan, el que está recibiendo ese castigo y esa humillación es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que hizo los cielos y la tierra está dispuesto a que le escupan la cara para que a ti y a mí no nos escupan la cara. Está dispuesto a recibir bofetadas que nos tocaban a ti y a mí. Cristo fue humillado por nosotros. Esa humillación nos tocaba a nosotros y Él la recibió. Él está diciendo, yo soy Dios. Y a veces nosotros preguntamos, Señor, ¿tú me amas? ¿De verdad que tú me amas? Cristo estuvo dispuesto a que le escupieran la cara y le dieran bofetadas y lo humillaran para que tú y yo no vivamos esa experiencia. A veces nuestra mente está tan puesta aquí en la tierra que cualquier cosa podemos llevarnos a dudar o a pensar, Señor, ¿tú me amas? Cristo fue golpeado por nosotros. En otros evangelios dice que le pusieron una capucha encima y empezaron a darle bofetadas y preguntarle, ¿quién te dio? Al hacedor de la vida, al hacedor de los cielos y la tierra, le preguntan, ¿quién le dio? Versículo 21 del capítulo 27 dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y vimos la semana pasada cómo lo llevan a donde Pilatos. Y tanto Pilatos llega a la conclusión, usted lo sabe muy bien, Pilatos llega a la conclusión de que él es inocente. La esposa de Pilato le dice, no te metas con él, ese es un justo, él es inocente, no tengas nada que ver con él. Pero recuerden algo, cuando Cristo llega donde Pilato, ya Cristo está ensangrentado. Cuando Dios llega donde Pilato, ya él está ensangrentado. Ya lo han maltratado, ya le han dado, ya lo han castigado. Y a la persona que Pilato le está preguntando, y tú eres el rey, esa es una persona que está ensangrentada delante de él. Y Pilato termina diciendo, no encuentro nada malo en él. O sea que en ese ambiente fue lo que Cristo vivió esta madrugada, un día como esta madrugada hace más de 2000 años atrás. Ese ambiente, porque fue muy temprano de mañana. Y cuando llegan de Pilatos, y Pilatos se para y le dice al pueblo, ¿quieren a Barrabás o quieren a Cristo? Ustedes saben lo que gritó el pueblo. ¿Qué gritó el pueblo? Barrabás. Barrabás. El mismo pueblo que el domingo anterior, cuando él entró, estaban diciendo, salve Rey de los judíos, hosana en la tierra, con palmas. Días después, un viernes, el domingo estaban adorándole supuestamente, y el viernes terminan rechazándole y diciendo, no, nosotros queremos a otro. Nosotros preferimos a una persona que es malhechor, que es una persona que causa problemas, y no a Cristo. Pero ¿dónde Cristo había hecho los milagros? Esas personas habían visto milagros de Cristo, la mayoría de ellos. Habían visto lo que Cristo ha hecho. Y ese es el problema. Que el problema no se trata en conocer los milagros que Cristo hace. Carlito estuvo hablando aquí y estaba hablando de un milagro que Cristo hace. Él tuvo un trasplante de riñón y después de muchos años dándose diálisis, donde cuando se entendía que no había salida y que no iba a llegar la respuesta, Dios dijo, ahora es. Pero la gente no se salva por milagros. Es un error que nosotros tenemos. A veces nosotros vemos unas campañas, super campañas, la gente vengan, sanidad, sanidad, sanidad. La gente no se salva por milagros. La gente se salva creyendo que Jesucristo es el Señor.
porque la gente que el domingo lo recibió, sálvanos, y habían visto milagros, un viernes, el próximo viernes terminan diciendo crucifíquenle, mátenlo. Pero ¿por qué? Porque los milagros no salvan. Los milagros no salvan a nadie. El único que salva es el reconocimiento que Jesucristo es el Señor. Por eso yo dije el domingo pasado, hay iglesias donde el domingo de Ramos lo celebran con ramos y recibiendo y haciendo una procesión o algo, y con ramos y ramos que lo ponen aún en los cristales del carro, el retrovisor del carro. Mis hermanos, lo menos que nosotros debemos estar celebrando o imitando es eso. Porque la gente que recibió a Cristo el domingo pasado con ramos hace más de 2000 años atrás, hoy dijeron crucifíquenle. ¿Debemos imitar a ellos? ¿Debemos nosotros el domingo de Ramos tener ramas en nuestras manos? Por eso la mayoría termina igual. Así que Cristo está rodeado de unos líderes hostiles, de un pueblo que Él sanó a muchos, que Él alimentó a muchos. Primero alimentó 5,000, después alimentó 4,000. Entre esas dos alimentaciones solamente se contaban a los hombres. Lo más probable, Él alimentó 60,000 personas o 70,000 personas. ¿Quién sabe cuánta gente de esos estaban ahí? Que vieron y fueron alimentados, que vieron que el pan y los peces salían de las manos de Cristo, pero al final, como los milagros no salvan, terminan negando a Cristo. Mis hermanos, nosotros adoramos a Cristo no por los milagros que nos da, sino por la salvación que nos da. Por eso vemos mucha gente y que cuando Dios hace un milagro, entonces ellos quieren ser salvos. No es lo mismo ser salvo y después decir, Señor, si tú me quieres salvar, si tú me quieres sanar, ya yo tengo la salvación y la seguridad. Así que, ¿qué pasa? Vemos la hostilidad del pueblo, pero también vemos a los soldados actuando contra el rey. Mire lo que dice el capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Los soldados reunieron a toda la corte romana. Versículo 28. Y desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata. La desnudez pública es una de las cosas más vergonzosas. Hoy quizás, como estamos viendo, no tanto para la mayoría de la gente. Pero para aquel tiempo era súper vergonzoso. Mis hermanos, nuestro rey fue desnudado frente a todo el mundo. Eso es importante porque si hoy nosotros llevamos ropa, es por consecuencia del pecado. Porque Adán y Eva estaban desnudos. Pero el pecado, cuando entró al mundo, lo primero que ellos hicieron fue taparse. Ellos dijeron, hay que taparse. Hay que taparse. ¿Por qué? Hay que taparse porque es vergüenza. ¿Recuerda lo que dijo Adán y Eva? Cuando él dice, ¿y por qué están escondidos? ¿Qué dice él? Ellos dicen, porque estábamos desnudos. Porque estábamos desnudos. Ellos se escondieron de su hacedor, del creador, porque estaban desnudos. Y después el creador lo desnudaron. Mis hermanos, cuando alguien en ese momento, cuando están desnudando a Cristo, lo que está pasando en la mente de la gente que está allí es, este no tiene ningún poder, porque si él tuviera poder, él hubiese evitado que le quitáramos la ropa. Cuando un grupo, y ahora pasa con el bullying, cuando un grupo desnuda a alguien, esa persona no tiene chance. ¿Qué están diciendo ellos? Vamos a desnudarlo, le quitamos la ropa porque él no tiene opción, él no puede hacer nada, él es débil.
Y aquí ellos están desnudando a Cristo. Pero dice que estaba toda la corte romana. Estaba toda la corte romana. Roma, que había conquistado el mundo para aquel tiempo. Roma, que había arrebatado de los griegos y de Alejandro el Grande. De todo lo que hizo Alejandro el Grande, Roma lo conquistó. Y Roma se sentó en el trono de esta tierra, y Roma entendía que ellos eran los más grandes y la corte la que hacía todas las leyes. Aunque esto es una corte más pequeña, porque están en Jerusalén, pero ellos creían que tenían el sartén, como dice el puertorriqueño, el sartén agarrado ¿por dónde? Por el mango. Y frente a toda la corte desnudan a Cristo. Y le pusieron un manto de escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burlas diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Una mañana como hoy, hace más de 2000 años atrás, nuestro Salvador estaba viviendo esa experiencia. ¿Qué se repite entre lo que hicieron los líderes religiosos y lo que hicieron los soldados? ¿Qué se repite? Escupiéndole. Si ustedes ven, los líderes religiosos escupieron la cara de Cristo. ¿Qué hicieron los soldados? Escupiendo. ¿Por qué comienza escupiéndole la cara? Porque era señal de humillación. Esta persona no tiene ningún poder para hacer absolutamente nada. Y le pusieron una corona de espinas. Una corona de espinas, cuando se la pusieron en su cabeza, ya eso es suficientemente duro como que después que lo humillaron arrodillándose delante de él, le dan con eso en la cabeza. Si usted tiene una corona de espinas, imagínense que usted tiene una corona de espinas y le dan con un palo en la cabeza donde usted tiene la corona de espinas. ¿Qué pasa con la frente? ¿Qué pasa con la cabeza? Mis hermanos, esa fue la humillación de Cristo. Y dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, significa lugar de la calavera, dice, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Humillación total. Desnudo, Cristo fue crucificado. No tan solo él estaba desnudo frente a la corte, sino que cuando él estaba en la cruz, él estaba desnudo. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Cristo, rechazando la vergüenza, tomó la cruz. Porque lo que podía causarnos vergüenza a nosotros, él rechazó la vergüenza. Él no le importó cómo la gente lo vio. Él le importaba que era por nosotros. Al fin, mis hermanos, todo fue burla. Si usted tiene su Biblia, mire el versículo 37 al 44 del capítulo 27 de Mateo. Mire lo que dice el versículo 37 al 44, dice... Esto ya cuando Cristo está crucificado, dice, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él. Esta es la acusación contra Cristo. Que decía, este Jesús es el rey de los judíos. Esa era la acusación.
una acusación falsa. O sea que cuando Cristo es crucificado, usted sabe que la parte de arriba, cuando usted ve los retratos, aparece como un cartel. Mateo dice que lo que decía ese cartel era la acusación por la cual él estaba muriendo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Roma? ¿Qué está haciendo Roma? Usted sabe que hoy cuando arrestan a alguien lo fichan. Y cuando lo fichan sale el nombre de la persona y todas estas cosas. ¿Qué hacía Roma para que la gente supiera cuál era el castigo por algunas cosas? Roma decía, bueno, este está haciendo eso. Yo quiero que los demás no lo hagan. Vamos a hacer algo. Vamos a poner una cruz donde está todo el mundo, donde lo ve todo el mundo, donde pasa todo el mundo, o donde más visible puede estar. Vamos a crucificarlo y arriba vamos a poner cuál es la acusación, para que cuando la gente vea la acusación sepa qué es lo que le pasa al que quiere hacer eso. Esa es la acusación. Y esa acusación es falsa. Esa acusación es falsa. ¿Por qué esa acusación es falsa? Porque él nunca dijo que era el rey de los judíos. Él es el rey de todo. Esa acusación es falsa. Porque el que está en ese madero es el rey de todos los reyes y los reinos de la tierra. Dice el versículo 38, entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ahora, miren del versículo 39 al versículo 44, creo que saldrá marcado. Cristo está crucificado, está desnudo, arriba tiene la acusación, rey de reyes, este es el rey de los judíos. Y dice que los que pasaban por allí le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. O sea que ellos pasaban por ahí, miraban a Cristo. La gente normal, la gente de a pie, pasaba por ahí y decía, oye, pero tú no decías que tú salvabas a la gente. Tú no decías que tú eres el Hijo de Dios. Bájate. Bájate. Sálvate a ti mismo. Y seguían caminando, burlándose de él. Burlándose de él. Pero miren el versículo 41, dice, de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, así mismo no se puede salvar, pero así mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Así que se está burlando la gente, se está burlando los líderes que estaban allí, ya se habían burlado los soldados. Dice el versículo 43, en Dios confía que le libre ahora si él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios o yo soy Dios. Eso están diciendo los líderes. Pero miren el colmo de los colmos. Versículo 44. El colmo de los colmos. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. ¿Por qué ese es el colmo de los colmos? Porque ellos están en la misma condición. Ellos van a morir también. No, van a morir no. Ellos murieron también. O sea que lo que se formó en la crucifixión fue un relajo. Eso fue una humillación completa. Porque cuando te humilla gente que está en una mejor condición que tú, en el caso de él físicamente, pues tú dices, bueno, pues esta gente me están humillando y están en un mejor caso de que yo, en cuestión de que no están crucificados. Yo estoy crucificado y ellos no. Pero que te humillen los que están crucificados al lado tuyo. Ese es el colmo de los colmos.
¿Qué querían ellos? Que Cristo se bajara. ¿Qué le decía a la gente? Bájate. ¿Qué le decía a los líderes religiosos? Bájate. Todo el mundo decía, bájate. Demuéstrame que eres Dios bajándote. Y Cristo tenía una encomienda. Yo voy a demostrar que soy Dios, pero no evitando la muerte, sino venciendo la muerte y resucitando al tercer día. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo 46. Que Cristo fue abandonado por el Padre. Dice, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que las 12 del mediodía comienza todo ese tumulto de Cristo. La hora novena se entiende que era las 3 de la tarde. Cuando empezó todo el proceso de Cristo en la crucifixión, fue a las 12 del mediodía. Y son las 11:49. Significa que fue casi a esta misma hora, hace más de 2000 años atrás, nuestro Señor estaba colgado en un madero y todo el mundo se estaba burlando de él. Pero algo pasó. Y uno que estaba allí vivió una experiencia impresionante. Y es el centurión. Mire lo que dice el versículo 45. Y desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Así que aquí vemos que todo el mundo está allí y todo quien está a cargo de la crucifixión de Cristo, el que está a cargo de la crucifixión de Cristo es el centurión. Y ese centurión que está a cargo de toda la guardia, que es el encargado, era el encargado de todo lo que tiene que ver con Cristo. Ese centurión está allí y vamos a ver más adelante cómo él termina glorificando a Dios. Pero antes de eso, miremos cómo fue la muerte de Cristo a las 12 del mediodía. Así que dentro de 9 minutos, hace más de 2000 años atrás, todo se puso negro. Todo se puso negro. Entonces, versículo 50, entonces Jesús clamó otra vez a gran voz y exhaló su espíritu. Así que más adelante, exhaló su espíritu. Dice el otro evangelio que cuando él entregó su espíritu fue la hora novena, las 3 de la tarde. Pero ahí dice, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. Cristo clamó algo antes de morir o antes de entregar su espíritu. Y es una de las palabras más hermosas que un creyente puede escuchar. Juan 19:30 nos dice cuáles fueron esas palabras. Entonces Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿Ves que no dice le quitaron su espíritu? Le quitaron. Dice, lo entregó. Lo entregó. Así que mis hermanos, a mí me encanta cómo son los evangelios, porque los evangelios es la misma imagen vista de diferentes ángulos. Mateo dice que él clamando a gran voz exhaló, pero Mateo no dice qué fue lo que él exclamó.
Mateo no dice qué fue lo que él exclamó. Pero Juan dice que fue lo que él exclamó. Y Juan dice que lo que él exclamó fue, consumado es. Consumado es. E inclinó la cabeza. ¿Qué significa consumado es? La deuda quedó saldada. La deuda que abrieron Adán y Eva en nuestro lugar. Esa deuda que nos lleva a la perdición. Esa deuda que nos lleva a no tener una relación con Dios. Ese pecado que nos impide tener una relación con Dios y que por más que nosotros obremos no podemos sacar el pecado de nosotros. Cristo tomó nuestro pecado, fue a la cruz del Calvario y sus últimas palabras nos tienen que retumbar en nuestra mente porque nos dicen, pagué su deuda. La deuda que los llevaba al infierno y una eternidad sin mí quedó pagada. Ya no tienen que pagarla. Mis hermanos, yo vengo todos los domingos de Santa Isabel para acá. Y de momento cuando voy por la carretera vieja saliendo de Santa Isabel, todavía en el pueblo, pero ya casi saliendo, bueno, desde casi que salí de casa, comienzo a ver mucha gente haciendo ejercicio. Con ropa de ejercicio. Y yo digo, oye, a la verdad que Santa Isabel es un pueblo fit, yo estoy atrás, porque hay mucha gente haciendo ejercicio. Fue lo primero que yo pensé. Yo digo, diantre, oye, pero mira, y están en grupo. Oye, a la verdad que voy a tener que llamar a un grupo de eso, a ver si, bueno, yo no lo necesito, pero quizá saber la información para dársela a otro. Y yo decía, diantre, pero mucha gente haciendo ejercicio. Y de momento, más gente haciendo ejercicio. Decía, pero no puede ser que esta gente haciendo ejercicio, porque yo paso todos los domingos por aquí y nadie hace ejercicio los viernes. Y yo, no, es que yo no puede ser. Y de momento yo digo, espérate. La mayoría de ellos, no puedo decir todos, pero la mayoría de ellos no están haciendo ejercicio. La mayoría de ellos están cumpliendo o tratando de cumplir una promesa porque es el Viernes Santo. La mayoría de ellos está tratando de hacer una obra para alcanzar la salvación. La mayoría de ellos está caminando porque le prometió a Dios no sé qué cosa, portarse bien, o le prometió a Dios o entiende que porque es Viernes Santo y Cristo se sacrificó por ellos, ellos tienen que sacrificarse por Cristo. Muchos de ellos entienden que esa es la manera de ganarse la salvación. Ellos tienen que entender que hay una sola manera y hay un solo sacrificio que Dios lo vio y queda satisfecho. Y Cristo lo hizo en la cruz. Y esas fueron sus últimas palabras. La deuda quedó salda. Todo quedó saldo. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tienen que hacer sacrificios por el pecado. Sí, vivan una vida sacrificada por mi nombre, pero para mi gloria y la expansión del evangelio. Pero no hagan obras sacrificiales para salvación. Porque mis hermanos, si yo me puedo ganar la salvación por obras, entonces Cristo no tenía que decir esas palabras. Porque yo mismo saldo mi deuda. Usted tiene que saldar la deuda de la casa. Eso le toca a usted. Menos que Dios diga, va a hacer un milagro. Pero la mayoría de las personas que conozco le ha tocado sudar. Usted debe saldar la deuda de su cajo. Esas deudas sí. Pero hay una deuda que era impagable. La muerte. Y esa deuda solamente Cristo la pagó. Y cuando Cristo dijo esas últimas palabras, ya todo quedó pago. Entonces dice, impresionante. Mira lo que dice Juan. Si puedes poner el verso para atrás de Juan. Es impresionante. Juan debe ser cineasta.
Porque Juan dice, e inclinando la cabeza. O sea que Juan te presenta en la película, Juan te hace la película y dice Mateo que él gritó a gran voz. O sea que Cristo, sin tener fuerza, su última fuerza la saca desde lo más profundo de su corazón. Un grito tan grande que ese grito se escucha hoy todavía. Todo quedó saldado e inclina su cabeza y entrega su espíritu. Mostrando que Cristo está al control de todas las cosas, aún de su muerte. Y dice, versículo 51 de Mateo, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mis hermanos, las rocas se partieron. Hubo un terremoto. Y yo creo que no tengo que explicar lo que es un terremoto. Por lo menos aquí en Yauco no hay que explicarlo, ni en Guánica hay que explicarlo, ni en Guayanilla hay que explicarlo. Quizá en otros lugares hay que explicarlo. Hubo un terremoto, pero recuérdense que desde la hora 12 del mediodía estaba todo oscuro. Estaba todo oscuro. Y hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos. No es una cortina como esa, es un velo. De arriba a abajo se rasgó el templo. Parte del templo se rasgó. ¿Por qué? Es impresionante. Porque, déjame cómo explico esto en pocos segundos, pero cuando Dios habla con Moisés, después de 400 años, Dios no se relacionaba con el pueblo. No tenía relación con el pueblo. Cuando Dios habla con Moisés y sacan al pueblo de Egipto, Dios saca al pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés, yo quiero que me haga un tabernáculo. Y donde quiera que esté ese tabernáculo, ahí va a estar mi presencia. Donde quiera que ese tabernáculo se mueva, ahí va a estar mi presencia. Entonces, él puso varias cosas, apuntando a Cristo, él puso varias cosas que estaban dentro de ese tabernáculo. Ese tabernáculo solamente podía entrar Moisés, cuando Dios le decía, entra con Aarón, y después de ello solamente podía entrar un sacerdote al año. Entonces, ese tabernáculo movible, que no era de cemento o de cualquier cosa fuerte, era movible, tenía un lavacro donde antes se hacían sacrificios, tenía un lavacro donde tenían que lavarse, y estaba el lugar santo donde había muchas cosas, pero había un velo que separaba el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo solamente entraba un sacerdote al año. Y le ponían una cadena con una campana. Porque el sacerdote entraba a pedir perdón por los pecados de él y los pecados del pueblo. Y si Dios no perdonaba los pecados, ahí mismo el sacerdote quedaba muerto. Sonaba la campana cuando salía y ¿qué hacían? Arrastrándolo. Y dentro de ese área, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso, estaba el arca del pacto, estaba todo eso allí, estaba de oro, tenía serafines uno a los lados y tenía el maná en el desierto, el maná que venía en el desierto lo tenía ahí para que el pueblo se recordara, tenía la vara de Aarón, tenía los 10 mandamientos y cuando Dios hablaba, llegaba la presencia de Dios a ese lugar santísimo y solamente podía entrar un sacerdote al año. Solamente uno. Nadie más tenía acceso directo con Dios. Nadie. Cuando Cristo muere en el templo, el velo se parte en dos. ¿Qué significa eso? Que cuando el velo se parte, ya no es solamente una persona al año que puede entrar a la presencia de Dios. Ahora es todos sus hijos. A través del sacrificio de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios en cada instante de nuestra vida. No tenemos que esperar a un sacerdote que nos represente.
No tenemos que esperar a alguien. Y usted imagínense eso. Y si usted le toca, usted es sacerdote y le toca hoy. Yo le digo, no, Jafo va primero que yo. Rafael va primero que yo. Imagínense el terror que tenía ese sacerdote. Pero Dios está diciendo, ya entró el sacerdote. Ya no hace falta el velo, porque esos sacerdotes que entraban a la presencia de Dios a interceder, porque es impresionante, esto es impresionante. Mire lo que hacía el sacerdote. Cuando el sacerdote va a entrar a ese lugar santísimo y está el velo, el sacerdote va a hablar con Dios de parte del pueblo, porque es para el perdón de pecados. O sea que el sacerdote se paraba delante de Dios, Señor, por favor, perdona el pecado del pueblo. Perdona mi pecado y perdona el pecado del pueblo. Estamos arrepentidos, Señor. O sea que el sacerdote hablaba de parte del pueblo. El pueblo hablaba con el sacerdote y el sacerdote iba y le decía a Dios lo que el pueblo quería. El pueblo estaba arrepentido, pero solamente ese sacerdote era el que hablaba de parte del pueblo, era el abogado. Era el abogado, era el que, Señor, mire, perdona este pueblo, esto, otro. Cuando Cristo muere, Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es ese sacerdote que muere por nuestros pecados. Y cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos. ¿En qué sentido? No hace falta ya ningún otro sacerdote que interceda por nosotros. No necesitamos a alguien. No necesitamos a nadie, no necesitamos confesar nuestros pecados. Sí, la Biblia dice confesad vuestros pecados los unos a los otros, pero no necesitamos que alguien nos diga, tienes que hacer esto para que te perdonen los pecados. Tienes que hacer esto, tienes que caminar, tienes que aquí, tienes que allá. Lo único que Dios pide para el perdón de pecados es ¿qué? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero sacerdote ya se ofreció en sacrificio por los pecados. Porque antes de entrar ese sacerdote tenía que hacer sacrificio. Cristo hizo eso. ¿Y por qué cuando Él murió? Bueno, porque el sacerdote antes de entrar tenía que hacer sacrificio. ¿Por qué tenía que hacer sacrificio? Porque como sus pecados, la paga del pecado es la muerte. Los sacrificios se hacían porque yo sacrifico al animal, que fue lo que Dios dijo, y mis pecados le pasan al animal y el animal se sacrifica o lo sacrifican para mí, por mis pecados. Siempre por los pecados alguien tenía que morir, siempre. Entonces el sacerdote hacía el sacrificio por los pecados del pueblo, de él y del pueblo, de él primero y del pueblo. Cuando se derramaba toda la sangre, yo imagino los hermanos que no pueden ver sangre, iban a tener un problema en aquel tiempo. Yo creo que en aquel tiempo no iban a estar así. Derramar toda esa sangre y después entrar a la presencia de Dios. Cristo se sacrificó él mismo y entró a la presencia de Dios. Y dijo, ya nadie más tiene que hacer sacrificio. Mi sacrificio es suficiente para todos los salvos. Es suficiente. Y dice que las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en las casas de en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Usted se imagina eso? Usted sabe que usted sabe que nosotros decíamos bromeando, si una persona que murió, si tú lo ves, ¿qué uno dice? Huye. Oye, tal persona, muchacho, si tú lo ves, huye porque murió hace años. No decimos a veces nosotros eso, si lo ves, huye. ¿Sabes qué? Mire lo que pasó. Cuando Cristo muere, los sepulcros se abren. La gente muchos que habían muerto pensando y con la fe en Cristo, se abrió los sepulcros. Pero se abrieron, pero no fueron para las casas. ¿Cuándo dice el texto que fueron a las casas? Cuando Cristo resucita el domingo, cuando Cristo abre los ojos porque Él mismo decidió abrirlos y el corazón comienza a latir y Cristo hace algo impresionante y Él mismo vence la muerte y Él mismo resucita. Cuando Él sale de la tumba, entonces todos aquellos que resucitaron con Él llegaron a la casa de los familiares. ¿Usted sabe lo que es eso?
un esposo o una esposa que haya muerto hace 5 o 6 años, tocando la puerta. ¡Ey! Está fuerte. Está fuerte. O sea, yo me imagino eso yo cojo de verdad. O sea, ahí me tienen que coger porque yo cojo. Para creerlo va a ser tan difícil. Yo cojo. Mis hermanos, miren esto. ¿Qué pasó? Ahí estaba un centurión. Ahí estaba un militar. Esto fue toda la historia de Cristo. Y ahí estaba un militar que dice la Biblia que era el encargado de todo. Pasó algo en él. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Lucas 23:47. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, ¿qué pasó? Adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Mis hermanos, el texto dice, ¿qué era ese oficial? Encargado de la ejecución. El encargado de la ejecución, ¿qué hace? El que dice a la gente lo que tienen que hacer. Señor, ¿le ponemos los clavos en la mano? Sí, clávele la mano. Señor, ¿le clavamos los pies? Sí, clávele los pies. Señor, ¿le damos vinagre? Sí, dele vinagre. Señor, ¿lo desnudamos? Sí, desnúdenlo. Señor, ¿le ponemos arriba el título de la acusación? Póngasela. Ese es el encargado de la ejecución. Ese es el que manda. Es el jefe allí. Señor, le damos, denle. Ese hombre, lo más probable, aprobó todo lo que le pasó Cristo. Todo lo que Cristo pasó. Cuando le traspasaron el costado con una lanza, él dio el permiso para que lo hicieran. Pero dice el texto que cuando él vio todo lo que pasó, vio todo, vio que todo se había oscurecido, vio que el velo se rasgó, vio que hubo un gran terremoto, vio todo, dice que terminó adorando a Dios. Ese hombre pasó de ser el asesino de Dios a ser un adorador de Dios. Eso es impresionante. Miren, mis hermanos, a veces nosotros solamente pensamos, y hay veces que la gente dice, oye, hubo uno que se robó la salvación. Ese dice que el ladrón en la cruz que se robó la salvación, porque al final fue salvo. Que ese es el mejor de los ladrones. Yo he escuchado todo ese, no voy a decir lo que, nadie se puede robar la salvación. Pero lo que estamos diciendo es, miren la misericordia de Cristo. El que dio el permiso para que lo clavaran en la cruz, el que dio el permiso para todo lo que pasó, Cristo le dio su misericordia y lo transformó. Y termina adorando. Pero, ¿por qué termina adorando? ¿Qué pasó con él que termina adorando? Porque conoció la verdad de quién es Jesús. Mira lo que dice el versículo 54 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido y dijeron, ¿qué dijeron? Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra hijo de? Igual a. Así que lo que ellos están diciendo es, este hombre es Dios. Imagínense eso. Imagínense que ellos entendieron que en ese momento habían asesinado a Dios hecho carne. Pero ¿por qué ellos terminan adorando? Si usted reconoce que usted mató a Dios hecho carne, ¿qué va a pasar en su corazón? Remordimiento. Es decir, diantre, me chavé.
De esta nadie me salva, como cuando los papás decían, deja que llegue a casa que te voy a coger, que uno dice, de esta nadie me salva. Él terminó adorando. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que ese hombre era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Reconoce que Jesús es Dios. Ahí se le abre su mente. Si él estaba al pie de la cruz, ¿usted no cree que él escuchó cuando Dios le dijo al otro que estaba con él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Ese centurión sabía que el otro era pecador, pero recibió misericordia. Una cosa, el que estaba al lado de Cristo crucificado con él, no se estaba burlando de él al principio. Se estaba burlando de él. ¿Y dónde ese hombre, cuando cerró los ojos aquí en la tierra, dónde los abrió? ¿En el cielo? ¿Qué está diciendo ese centurión? Lo más seguro, nosotros no estábamos allí, pero lo más seguro el centurión dice, wow, yo me burlé de él, pero aquel también. Y si aquel también se burló igual que yo, y aquel recibió misericordia, y yo veo todo esto, realmente ese es el Hijo de Dios. Si aquel recibió misericordia, ¿qué entendió él? Yo también. No hay adoración sin arrepentimiento. La Biblia no dice que él se arrepintió, pero es que nadie va a adorar a Dios de corazón si no hay arrepentimiento. Él tuvo que tener un encuentro con Cristo, ahí cara a cara, arrepentirse y terminar de rodillas, porque la palabra adorar es postrarse de rodillas. Y dice Lucas 23:47, al final, este hombre era inocente de verdad. Mis hermanos, este centurión era un experto en la muerte. Él sabía cómo la muerte pasaba. Él sabía quién moría y quién no moría y cómo moría. Y él dice, este es inocente. Este es inocente. Si Cristo es inocente, ¿qué eran todos los que él había sacrificado anteriormente? Culpables. Mis hermanos, eso es la muerte de Cristo. La muerte de un inocente por los culpables. Mis hermanos, la vida de este hombre fue transformada. ¿Cómo fue transformada? Él reconoció que Jesucristo es Dios. Él no sabía mucho. Él solamente sabía que Jesucristo es Dios. Reconoció que él era inocente, que Cristo era inocente. Eso es lo único que él sabía. Él reconoció eso. Reconoció que él lo había hecho mal, reconoció que él ofendió a Dios, reconoció que él lo hizo mal y que el que está muriendo es inocente. Y si el que está muriendo es inocente, ¿por qué no abrió su boca? Eso está diciendo el centurión. Pudo haber estado pensando, si él es inocente, ¿por qué él no abrió su boca? Ahí él entendió por qué él no abrió su boca. Ahí él entendió por qué Cristo no se bajó de la cruz. No se bajó de la cruz. No abrió su boca para defenderse porque Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Cristo no se bajó de la cruz porque no quiso. Cristo no se bajó de la cruz porque no tenía no porque no tenía el poder para hacerlo. Cristo no se bajó de la cruz porque él tenía una misión que cumplir y amaba la misión, y es morir por los pecadores. Vemos también aquí, por último, que Jesús es el único que provoca cambios. En Lucas 23:48 dice, cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Todos los que le habían relajado, ¿cómo volvieron a su casa? Golpeándose el pecho. ¡Wow! Lo hicimos mal. ¿Y qué hicieron sus discípulos o las personas que estaban con él? Mirándolo de lejos. Mis hermanos, no hay nadie que haya creído en la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y quede igual. No hay nadie. Esto produjo cambios.
Juan, que estaba allí, produjo cambios. Produjo cambios en Pedro, produjo cambios en cada discípulo. Cada persona que ha creído en Cristo ha sido transformada por Cristo. Una persona que dice que cree en Cristo y sigue viviendo de la misma manera, tiene un gran problema. Porque Cristo no deja a nadie igual. Como hablábamos en un estudio bíblico hace un tiempo atrás. Cristo le dice a las personas, ven como tú eres, pero nunca te dejará como eres. Transformará tu vida. ¿Qué podemos sacar de aquí, mis hermanos? ¿Qué yo quiero que tú te quedes en tu mente después de todo esto? ¿Qué yo quiero que quede en tu mente como creyente o como persona que estás aquí o que verás esto? ¿Qué yo quiero? ¿Qué la Biblia quiere? Yo quiero que se quede en tu mente que la salvación es para los pecadores. La salvación es para los pecadores. La salvación no es para los que no son pecadores. La salvación es para los pecadores. Quien Dios transformó allí fue a uno de los que estaba al lado de él en una cruz, que primero se estaba burlando de él, y al que aprobó y mandó a que le clavara las manos, clavara los pies, lo crucificaran, le pusieran la acusación y traspasaran su costado, a ese Dios también salvó. Impresionante. Impresionante que Dios haya salvado a aquel que aprobó toda su muerte. Es impresionante eso. Impresionante. Así que, mis hermanos, la salvación es para los pecadores. Si tú estás aquí y dices, es que yo soy pecador. Bueno, a eso fue lo que Cristo vino. Así que yo quiero que se te quede en tu mente que la salvación es para los pecadores. Si tú reconoces que eres pecador o pecadora, estás en el mejor momento porque Cristo vino a eso. Yo quiero que también se quede en tu mente que Jesucristo es un gran salvador. Jesucristo es un gran salvador. Jesucristo no tomó en cuenta los pecados de ellos. Inclusive Jesucristo oró al Padre y dijo, no tomes en cuenta estos pecados. Jesucristo perdona los pecados. Perdonó los pecados de la samaritana, que había tenido 5 maridos y ahora estaba en convivencia, en ese momento en convivencia. Perdonó a los líderes religiosos. La Biblia dice que muchos de los escribas que acusaron a Cristo y mataron y enviaron a Cristo a morir, terminaron convirtiéndose. Perdonó pecados a las prostitutas, perdonó a los endemoniados, perdonó al malhechor que estaba con él en la cruz, perdonó al asesino y al perseguidor de la iglesia llamado Saulo, después Pablo. Eso es impresionante. El hombre que más libros escribió en la Biblia y que más iglesias plantó y que más evangelizó y que fue el primero que llevó el evangelio a lugares que nadie nunca había conocido, era un asesino de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor. Yo me gozo grandemente y espero en el Señor que sea una conversión genuina y que podamos seguir viendo frutos. No estoy aprobando su ministerio con lo que estoy diciendo y no estoy aprobándolo como para que lo sigamos, pero y Dios no necesita que un famoso se convierta. Dios no necesita que un famoso se convierta. Ya el nombre de Cristo es suficientemente grande como para no necesitar que nadie se convierta para que lo haga más famoso. Pero mucho, cuando yo veo y he visto en varias ocasiones la historia de Héctor el Father, o bueno, Héctor Delgado, que ahora es el Father. Ahora que están evangelizando con el capo, ¿cómo se llama él? Con Alex Trujillo. Yo espero que él siga dando fruto y oro para que él siga dando fruto. Y oro para que esa conversación sea genuina, esa conversión, porque la conversión, la Biblia dice que hay que dar frutos de arrepentimiento y la conversión es algo que cuando uno lo identifica, hay que darle tiempo a las personas. Ellos no creen lo mismo que nosotros en todas las cosas, pero sí creen que Jesucristo es el Señor. No tienen nuestra misma doctrina, pero al final la salvación es única y exclusivamente a través de Cristo.
Y ojalá que ese hombre pueda seguir dando testimonio, porque me recuerda mucho lo que era el apóstol Pablo. Un asesino que terminó plantando iglesias. Mis hermanos, este texto nos enseña que Cristo es un gran Salvador. Y por último, este texto nos enseña que no necesitamos ser grandes teólogos para entregarnos a Cristo. ¿Qué conocía el centurión de Cristo? El centurión era griego, o era romano, perdón. Sí, algunos centuriones habían creído en Cristo, pero ¿qué él sabía de Cristo? No mucho, solamente que Cristo era inocente, que Cristo es Dios y que Él es culpable. ¿Qué creía el que fue salvo ahí en la cruz? ¿Qué creía esa persona? Solamente creía que Jesucristo es Dios y que Él era pecador y se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida a Cristo. ¿Qué es necesario para nosotros entregarnos a Cristo? ¿Necesitamos mucha información de Cristo? No. Escucha, solamente necesitas saber que Cristo es Dios, que no puedes ganarte la salvación, que has pecado contra Dios, que no te puedes relacionar con Dios por tus pecados y el único que puede perdonar tus pecados es Cristo. Y que tienes que reconocer que eres pecador o pecadora y tienes que pedirle perdón a Dios y entregarle tu vida. Y si tú dices, yo soy la gran pecadora o yo soy el gran pecador, por medio de este ejemplo estás viendo que tiene los requisitos necesarios para venir a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo único que necesitas saber. Que Jesucristo es un gran Salvador. Y que solo a Él es la gloria. No necesitas nada más. Eso nos enseña este pasaje. Así que, ¿cómo saldremos de aquí? ¿Saldremos como se fue la gente, con remordimiento, dándose el pecho? ¿O saldrás de aquí comprometiéndote con Cristo? Yo te pido en el nombre de Jesús que tú salgas de aquí comprometiéndote con Cristo. Amén. Hoy es un día especial, porque hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hace más de 2000 años, se entregó por su pueblo. Y eso celebramos hoy. Así que vamos a orar a los que buscan los niños, y vamos a orar por los niños, y después que oremos por los niños cantamos la última canción. Vamos a orar. Y si usted hoy quiere entregarle su vida a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Se escucha sencillo, pero solamente si lo haces de corazón es porque el Espíritu Santo y Dios te lo está diciendo. Reconocer que eres pecador o pecadora. Reconocer que solamente Jesucristo es el Señor. Que solamente Él te puede salvar. Reconocer que estás perdido o perdida. Y entregarte a Él. Yo no te digo entrégate a una religión. No, entrégate a Él. Entrégate a Cristo. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias. Porque un día como hoy, tú te entregaste por nuestros pecados. Un día como hoy, tú glorificaste tu nombre. Un día como hoy, lo que para nosotros es solamente una memoria y una lectura de las Escrituras, para ti fue entregar tu vida. Padre, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que cada vez que nosotros no tengamos pasión por ti, que cada vez que nosotros queramos dedicar nuestras vidas a otra cosa, recordemos este sacrificio. Recordemos este sacrificio. Señor, y aquellos que no te conocen, yo te pido hoy que tú los traigas a ti. Que tú los llames y que tú te muestres como lo que eres. Un gran Salvador que vino a buscar pecadores. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste hoy de predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.